Seguro que más de una vez nos hemos hecho esta pregunta. ¿Por qué algunas personas, contra viento y marea, consiguen cosas increíbles, mientras que otras, que a lo mejor parecían tener más talento, se quedan por el camino? Bueno, pues la respuesta no siempre es la que pensamos. Hoy vamos a hablar de ese ingrediente secreto para el éxito a largo plazo. Vamos a hablar del grit. Es que es la pregunta del millón, ¿a que sí? Pensemos un poco. En ese estudiante súper brillante que de repente deja la carrera. O en esa persona con una idea de negocio genial que al final nunca la saca adelante. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué les faltó? Y si le damos la vuelta, ¿qué tienen en común, por ejemplo, un atleta que se recupera de una lesión que parecía el fin de su carrera y un científico que se pasa, no sé, décadas enfocado en un solo descubrimiento? Pues bueno, aquí viene la respuesta. Y no es el coeficiente intelectual. Tampoco es el talento con el que se nace. Lo que las investigaciones en psicología y los estudios de gente exitosísima en todos los campos nos dicen es que hay un factor mucho más importante. Y ese factor es el grit. O sea, es lo que de verdad marca la diferencia entre simplemente tener una buena idea y llegar a construir algo que perdure. Ok, entonces, si este tal grit es tan importante, vamos a ver qué es exactamente. O sea, ¿de qué está hecha esta cualidad que parece ser el verdadero motor detrás del éxito? A ver, la psicóloga Angela Duckworth, que es una de las expertas más importantes en este tema, lo define de una forma muy sencilla pero súper potente. Dice que el grit es la combinación de pasión y perseverancia a largo plazo. Ojo, no se trata de un arranque de motivación de un día, ¿eh? Es más bien como correr una maratón, tu propia maratón manteniendo el paso año tras año. La fórmula, la verdad, parece muy sencilla. Pasión más perseverancia. Pero su poder es, ¡wow!, es enorme. Imagínenlo así. Por un lado tienes la pasión, que es como tu brújula, la que te dice siempre hacia dónde ir. Y por el otro, la perseverancia, que es el motor que te sigue empujando, incluso cuando hay tormenta. Y claro, cuando juntas esas dos cosas, es que eres imparable. Vamos a desglosar estos dos componentes un poquito. A ver, la pasión sostenida. Y ojo, que esto no es un interés pasajero o un capricho. Es un interés de verdad, profundo, casi una obsesión, que sigue ahí, firme con el paso de los años. Y luego está la perseverancia, que es como una armadura contra las ganas de tirar la toalla. Es esa decisión de levantarse siempre una vez más de las que te caes. Pura resiliencia. Por ejemplo, pensemos en la típica persona que desde niño o niña soñaba con ser doctor. Esa vocación no se apagó con todas las noches sin dormir estudiando en la universidad, ni con la presión de las prácticas. No, pasan los años y esa meta sigue ahí, intacta. Justo eso es la pasión sostenida, una llama que ni el tiempo ni los problemas pueden apagar. Y para hablar de perseverancia, creo que no hay mejor ejemplo que el de Thomas Edison. Imagínense, después de más de 1000 intentos fallidos para inventar la bombilla, su mentalidad seguía intacta. Él famosamente dijo algo como: no he fracasado, simplemente he encontrado 1000 maneras de cómo no hacer una bombilla. Esa es la pura esencia de la perseverancia, ver cada supuesto fracaso como una lección. Bueno, ahora vamos al gran debate. Grit contra talento. Siempre se piensa que el talento natural es lo más importante para tener éxito, ¿no? Pero, ¿cuál de los dos pesa más en la balanza cuando hablamos de años y años de trabajo? Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque los estudios son súper claros al respecto. Las personas con mucho grit logran muchísimo más éxito que aquellas que solo se apoyan en su talento o inteligencia. Y es que una cosa es tener potencial y otra muy diferente es saber qué hacer con él. Miren, este gráfico lo deja clarísimo. La probabilidad de tener éxito a largo plazo es mucho, pero mucho más alta para alguien con un talento, digamos, normal, pero con un nivel de grit por las nubes, que para alguien súper talentoso pero con poca constancia. Al final, queda claro que el esfuerzo y la disciplina son los que de verdad multiplican el talento que uno tenga. Al final, la idea clave es esta. El talento te puede abrir la primera puerta, claro que sí, pero es la perseverancia la que te hace cruzarla y seguir abriendo las que vienen después. Es el ejemplo clásico del deportista con un talento normalito que entrena y entrena sin parar y acaba superando al compañero que nació con un don pero se confió demasiado y no trabajó lo suficiente. Muy bien, ya entendimos qué es el grit y por qué es tan importante. Ahora la pregunta lógica es, ¿esto es algo con lo que se nace o se puede entrenar? Pues, vienen buenas noticias. El grit es como un músculo, se puede desarrollar. Así que vamos a ver algunas estrategias prácticas para fortalecerlo. A ver, podemos trabajar nuestro grit con 5 prácticas clave. Lo primero
es definir un propósito claro, o sea, tener una meta que de verdad nos mueva por dentro. Segundo, dividir esa gran meta en pasitos pequeños. El avance de cada día suma y es mucho más sostenible. Tercero, y esto es clave, abrazar el fracaso. Ver cada error no como un fin, sino como una oportunidad para aprender. Cuarto, crear hábitos y disciplina, porque la constancia siempre le gana la motivación de un solo día. Y por último, rodearse de gente que nos apoye, porque la perseverancia, créanme, se contagia. Entonces, en pocas palabras, el grit es ese motorcito interno que hace que una persona siga adelante cuando la mayoría ya tiró la toalla. No es surete, no es magia. Es simplemente la combinación de tener una pasión muy clara y la tenacidad para no rendirse y seguir empujando día sí y día también. Y para terminar, quiero dejarles una reflexión. Quizá la pregunta más importante no es si uno tiene grit o no, sino ¿para qué lo vamos a usar? ¿Cuál es esa meta, ese objetivo que es tan importante como para que merezca toda nuestra pasión y toda nuestra perseverancia, incluso cuando las cosas se pongan difíciles? Porque encontrar esa respuesta, ese es el verdadero primer paso para lograr lo que sea.